En Mediodía COPE, El Espejo. Estar informado. Muy buenas tardes, oyentes de COPE Rioja. Bienvenidos al Espejo de la Iglesia en La Rioja. Les habla Emma Cabello de Alba, a los mandos de sonido Chema Fodra. Espero que hayan tenido unas buenas fiestas y les deseamos de corazón un feliz año. Hoy es 10 de enero, viernes, y retomamos nuestro programa. Vamos a hablar de la vocación como plato fuerte, pero también del jubileo. Escucharemos al Papa y conoceremos de cerca la vida de un santo. Y nos vamos hasta Roma porque con motivo del jubileo el Papa ha iniciado un nuevo ciclo de catequesis sobre el título Jesucristo nuestra esperanza. En su primera catequesis del año nuevo, el Papa reflexiona sobre los niños don de Dios y denuncia la triste realidad de muchos menores que mueren a causa del hambre, de las catástrofes y de la guerra. Asimismo, exhorta a no privarlos de sus sueños. Queridos hermanos y hermanas, deseo dedicar las dos primeras catequesis de este año a reflexionar sobre los niños. La Sagrada Escritura nos dice que los hijos son un don de Dios, pero también describe situaciones en que los niños no han sido amados ni respetados, llegando incluso a ser perseguidos y martirizados. Esta es una triste realidad que se sigue repitiendo hasta el día de hoy. Pensemos cuántos niños mueren a causa del hambre o de las catástrofes, de las enfermedades, de las guerras. Siguiendo el ejemplo de Jesús, los cristianos no deberíamos permitir nunca que los niños sean maltratados, heridos o abandonados. Debemos prevenir y condenar con firmeza cualquier abuso que puedan sufrir. Quisiera destacar especialmente el flagelo del trabajo infantil, que borra las sonrisas y los sueños de los niños e impide que se desarrollen sus talentos. Los niños ocupan un lugar privilegiado en el corazón de Dios y quien les haga daño tendrá que rendirles cuenta a Él. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos a Jesús por todos los niños y las niñas del mundo, para que recibiendo y dando amor puedan crecer en edad, en sabiduría y en gracia. Que Dios los bendiga, la Virgen Santa los cuide. Por otro lado, una vez más, el Papa Francisco ha pedido que recemos por la paz en el mundo. Mi pensamiento, por último, se dirige a los jóvenes enfermos, a los ancianos y a los recién casados. En estos días que siguen a la fiesta de la Epifanía, sigamos meditando sobre la manifestación de Cristo a todos los pueblos. La Iglesia invita a cada bautizado a que después de haber adorado la gloria de Dios en el Verbo hecho carne, refleje su luz con su vida. Y no olvidemos rezar por la paz. No olvidemos a la martirizada Ucrania, Israel. No olvidemos a los países que están en guerra. Pidamos la paz y no olvidemos que la guerra siempre, siempre, siempre es una derrota. Que el Señor los bendiga a todos. Además, en su intención de oración para el mes de enero, Francisco defiende el derecho a la educación de niños y jóvenes que a causa de las migraciones, desplazamientos producidos por guerras y pobreza, carecen de cualquier tipo de instrucción. Hoy se vive una catástrofe educativa. Y no es exageración. A causa de las guerras, las migraciones y la pobreza, unos 250 millones de niños y niñas carecen de instrucción. Todos los niños y los jóvenes tienen derecho a ir a la escuela, sin importar su situación migratoria. La educación
es una esperanza para todos. Puede salvar a los migrantes, a los refugiados, de la discriminación, de las redes de delincuencia y de la explotación. Tantos menores explotados. Y ayudarlos a integrarse en las comunidades que los están acogiendo. La educación nos abre puertas a un futuro mejor. Y así los migrantes y refugiados pueden contribuir a la sociedad, ya sea en su nuevo país o en su país de origen, si deciden regresar. Y no olvidemos nunca que quien acoge al forastero acoge a Jesucristo. Oremos para que migrantes, refugiados y afectados por las guerras vean siempre respetado su derecho a la educación necesaria para construir un mundo más humano. Y aquí en nuestra diócesis, el obispo Monseñor Santos Montoya va a inaugurar mañana sábado el jubileo en la cárcel de Logroño, tras abrir la Puerta Santa en las dos catedrales y la concatedral. Recuerda que estos tres templos, junto con la parroquia del Buen Pastor de Logroño y el monasterio de Valvanera, son los lugares designados para poder ganar la indulgencia plenaria en este año jubilar. Ahora te damos algunas claves para vivir el Año Santo. Yo animo ahora, de cara también al jubileo, a que vivamos con más profundidad la obra de misericordia. Al final Jesús nos dice que todo lo que hiciste con uno de estos, mis pequeños, a mí me lo hicisteis. Y es importante como cristianos vivir nuestra fe y vivir también nuestro compromiso de llevar la buena noticia a cada rincón y sobre todo a transformar nuestra sociedad desde el espíritu de las bienaventuranzas. El jubileo es un motivo para la esperanza. Se nos invita a ser signos de esperanza para quienes están sufriendo la esclavitud, para quienes padecen la explotación. Pero también las personas que han salido adelante, que han sido liberadas, también son signos de esperanza para la Iglesia y para quienes todavía están inmersos en esas situaciones. Para el jubileo, yo creo que el lema nos pega perfectamente, ¿no? Que es peregrinos o peregrinas de esperanza. Nosotros siempre desde los proyectos decimos vamos a brindar oportunidades de esperanza también a las mujeres, ¿no? Entonces creo que tenemos que ser mujeres y hombres de esperanza y poder posibilitar esas esperanzas a otras personas, ¿no? Sobre todo pues aquellas que van por el mundo, parece que muchas veces se les niega el tener esa esperanza, ¿no? Tantas personas, aquí mujeres y hombres evidentemente, ¿no? Pero yo desde mi mirada o desde la mirada de las mujeres que en el mundo siguen todavía, por desgracia, sufriendo tanto, ese caminar junto con otras y otros sea de esperanza. El jubileo será jubileo si de verdad nos implicamos, si de verdad ponemos a la persona en el centro, si de verdad concienciamos y que Dios, sobre todo con su espíritu, nos ayude a vivir el gozo, la alegría de ser cristianos y también vivir el gozo de poner a la persona en el centro para que recupere su dignidad y sobre todo sea bendecida por Dios por medio de estos instrumentos que somos nosotros, los hermanos de aquellos que más sufren. Lo que todo el mundo ansía, encontrar la felicidad. Muéstrame Dios, para lo que está hecho mi corazón. Y es que es hacer uso pleno de mi libertad, es un camino a ciegas que te basa en confiar, es poner mi calendario en blanco y dejarte rellenarlo. Dios, te pido que me ayudes a realizarlo. Pues además del jubileo, la Iglesia en España está trabajando este año en la importancia de las vocaciones, con un congreso que va a tener lugar a comienzos de febrero en Madrid y que contará con la presencia de más de 3.500 personas. Un acto organizado por la Conferencia Episcopal que propone 4 itinerarios: palabra, comunidad, sujeto y misión. El objetivo de este congreso es proponer de nuevo la vida como vocación frente al individualismo de la sociedad en la que vivimos. Monseñor Ruiz Argüello, presidente de la conferencia y responsable del Servicio de Pastoral Vocacional, ha señalado 3 dimensiones del planteamiento de la vida como vocación. La vida tiene un código fuente, una contraseña. Somos don.
Y solo en la medida que se vive así, se descubre un sentido. Y todos tenemos esta experiencia. Todos. Que cuando hacemos algo en el que damos la vida, esa es la propuesta de fondo antropológica. Luego hay una propuesta eclesial. Vivimos en un tiempo marcado por una palabra: sinodalidad. Somos pueblo en camino. Vamos juntos. Y subrayamos que en este juntos la importancia que tienen todas las vocaciones de la Iglesia. Todas. Para la comunión y la misión de la Iglesia. El analogado principal de la Iglesia sínodo es la celebración de la Eucaristía, en la que estamos como asamblea de llamados, muchos, algunos, uno, expresando lo que la Iglesia es. Los laicos, el ministerio ordenado. Entonces, este es otro acento, un acento eclesiológico en un momento de Iglesia, pueblo en camino. Y luego un momento, igual que la sinodalidad, con la escucha de las sensibilidades diferentes, con el deseo de buscar una comunión, nosotros pensamos también que la propuesta de la vida como vocación supone una aportación social. Pues en nuestra diócesis el responsable de la pastoral vocacional es José Antonio Barrios. Buenas tardes, José Antonio. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, la vocación fundamental en la vida del cristiano. ¿Por qué la Iglesia celebra este congreso, José Antonio? Qué bien lo decía también don Luis Argüello, ¿no? Pero fíjate, mientras estaba hablando, yo recordaba aquellas reuniones que teníamos nosotros los formadores de seminarios en Madrid, y seguimos teniendo, como pastoral de vocacional, y ya entonces ya venía también gente a las reuniones, bueno, representando todas las vocaciones de la diócesis, ¿no? El matrimonio, la misión, los laicos, la vida consagrada. Lo que pasa es que esto como a veces como adormecida, esa sensación de que somos llamados, ¿no? Y la respuesta quizá es que va a ser una asamblea, pero grande, ¿no? Decías tú de 3.000 personas y efectivamente, ¿no? Allí en Madrid Arena, con la intención de poder reavivar, ¿no? Esa llama que aparentemente está como ahí. Yo a veces pongo el ejemplo de aquellos, los que son mayores igual lo entienden mejor, ¿no? Aquellos braseros, ¿no? Que por encima tenían esa ceniza y que había que amarrar el rescoldo para poder dar tanto luz como calor, ¿no? Una asamblea de llamados para invitar a la gente de iglesia y a la gente fuera de la iglesia a que somos llamados, ¿no? Y que tiene que haber en nuestras diócesis y en nuestras casas y en la sociedad pues como una vida, una cultura de la llamada, ¿no? De la vocación, y que por eso es importante. Uh-huh. El lema escogido este año es ¿para quién soy? ¿Crees que hoy la gente se hace esta pregunta? El lema, fíjate, está elegido por el Papa Francisco en esa exhortación a los jóvenes, ¿no? De Christus Vivit, y les pregunta, o los dice, ¿para quién soy? Pero preguntaros vosotros, ¿no? ¿Para quién yo desgasto la vida? Y ¿para quién en definitiva tengo que vivir los años, ¿no? Yo recuerdo en ocasiones que he sido pues tutor de tercero y cuarto de la ESO, de bachillerato, ¿no? Cuando llega el momento en el que los chavales tienen que elegir ciencias o letras, o tienen que pasar de bachiller a una carrera, y entonces se preguntan, bueno, pues ¿para qué valgo, no? A mí me recuerda todo esto, es la respuesta: ¿para quién soy? ¿Qué tengo que hacer en la vida? ¿De qué me tengo que dar cuenta? ¿De cuáles son mis cualidades? Porque lo curioso, yo les decía, era que cuando nacemos, desde el momento en que nuestros padres nos engendran, desde que somos de Dios, ¿para quién soy? Somos para Dios, ¿no? Y cada uno tiene que descubrir en la vida, no importa en qué época ni en qué momento, tiene que descubrir cuál es su vocación, su llamada. No solamente lo que es la vocación profesional, si tiene que ser agricultor o peluquera o ingeniero o enfermera, sino si esa llamada está hecha para el matrimonio, para la vida de laico, para la vida consagrada, para una misión especial, para una profesión específica, ¿no? Y el Papa les anima también a los jóvenes, ¿no? A discernir un poco ese sentimiento. El logo de que tú dices es un yo, ¿no? Que está ahí como impregnado, en el que se trasluce la luz de Jesucristo, que lo pone como vocación,
y como guía del ser humano. Es muy bonito. Hemos hecho también varios también aquí en la diócesis que en los medios os pondremos también en los próximos días. ¿Cómo va a estar representada nuestra diócesis en el Congreso y cómo habéis trabajado este tema, José Antonio? Bueno, pues nos hemos reunido, por lo menos el grupo grande, digamos, ¿no? Somos 31 personas junto con nuestro obispo, don Santos, que vamos a representar a la diócesis, ¿no? Y ya nos hemos ido reuniendo en pequeños grupos, pero especialmente en un grupo grande, a finales de noviembre. Y la representación es como, nos indican también del Congreso que sería bueno que al menos el 30% fueran jóvenes, ¿no? Que así como el Papa en la exhortación llamaba especialmente para poder revivir esto en los jóvenes, sin desdeñar tampoco la vida de los adultos, ¿no? Y los mayores. Lo hemos dividido en 4 ámbitos que serían pues el ámbito del laicado, del apostolado seglar, el ámbito de los sacerdotes, del seminario, del diaconado, de la vida consagrada también, de la catequesis, de la vida de aquellos que están dentro de un círculo de profesores de religión, por ejemplo, o de la medicina, de médicos, ¿no? En cuanto que esa palabra comunidad y sujeto y misión va a ser como integrada dentro de estas personas y que vamos a intentar llevar a término allí, o sea, que la experiencia que nos dé de los talleres y de los testimonios sea realmente reconfortante. ¿Cómo es la situación actual de la vocación en nuestra diócesis? ¿Hay vocaciones en La Rioja? Yo creo que sí, que las vocaciones, es el ejemplo que te he comentado antes, ¿no? De ese brasero, aunque a veces aparentemente están apagadas, lo que se intenta es como redescubrir esas vocaciones, ¿no? Esa llamada. Sí que, por ejemplo, tenemos pues muy bien, pues movimientos que están trabajando muy bien en apostolado seglar, en movimientos de scouts, en las cofradías, en movimientos eclesiales, tanto de vida consagrada, como también de la vocación, ¿no? Y lo que pasa es que quizá aparentemente da la impresión de que somos pocos, lo somos, ¿no? Y que esa llamada quizá nos interesa de alguna forma pues poder llevarla a buen término, ¿no? De luz y de candor, sí. ¿Qué actividades hay previstas en este sentido una vez que termine el Congreso, José Antonio? Bueno, pues al final de este congreso, cuando terminemos en febrero, lo que sí haremos una primera reunión para poder compartir cada uno los diferentes talleres y diferentes testimonios que hemos vivido ese fin de semana, y de ahí también es cierto que el mismo congreso nos va a dar pautas, ¿no? ¿Qué interesa? Pues que los diferentes ámbitos de catequesis, de los profesores, de la vida consagrada, de la pastoral vocacional, del laicado, ¿no? Que allí donde estemos vamos a ver cómo nosotros impregnamos esas personas, niños, jóvenes, adultos y mayores, ¿no? Para que verdaderamente vayan descubriendo esa vocación. Fíjate, nosotros desde hace muchos años ya, ¿no? No solamente en el preseminario, sino en Nazaret, que es un encuentro de niños, que es para la primera comunión, en torno a la primera comunión, todos los años trabajamos en talleres, ¿no? Y en juegos. ¿Qué es la vocación? ¿A qué hemos sido llamados? Que tenemos que descubrirla. Les decimos que tienen que abrirse la camiseta por dentro para descubrir a qué es lo que Dios te llama. Tú no descubres que vas a trabajar en comunicación o en la radio, ¿no? En tu caso, ¿no? Sino que lo vas interiorizando y que cualquier profesión, cualquier llamada que tenemos a la vida laical, a la vida consagrada, al matrimonio, uno lo va descubriendo poco a poco, haciendo ese discernimiento, también importante, que hablaremos otro día, el acompañamiento, ¿no? Para ir poco a poco diciendo, ¿para qué Dios me quiere en este mundo? Y al final, cuando termine todo este ciclo, toda esta etapa, haber cumplido también esa misión que Dios quiere, ¿no? O sea, serán diferentes etapas de las que nos pondremos en marcha para poder también darnos cuenta de esta realidad, sí. José Antonio Barrio, responsable de la pastoral vocacional en nuestra diócesis. Muchísimas gracias por atendernos y por acercarnos a este Congreso de Laicos. Gracias a vosotros y también, Inmaculada, recuerdo también a los oyentes, ya desde ahora, otro día hablaremos, que estamos preparando un gran musical para el sábado 8 de marzo de un chaval que tenía en cuenta muy bien la vocación a la que había sido llamado, Carlo Acutis. Va a ser también en 2 sesiones el día 8 de marzo y daremos cuenta también en breve, si te parece, en este programa. Así será. Muchas gracias, José Antonio. En Mediodía COPE, El Espejo. Estar informado.
Pues también vamos a seguir hablando de santos y lo vamos a hacer conociendo la vida de todos aquellos que han sido también modelo y peregrinos de esperanza en otros tiempos. Hoy Víctor Jadraque, el párroco de Alberite, nos acerca a la figura de San Eulogio. En un ambiente extremadamente hostil para los cristianos mozárabes en la sociedad cordobesa del siglo IX, Eulogio tuvo un inmenso regalo de Dios, una noble familia cristiana que fue su mejor escuela de fe. Llegada la edad preceptiva, recibió la ordenación sacerdotal y entró a formar parte del colegio presbiteral de San Zoilo, en cuyo seno se restauraba la cultura de San Isidoro, que la invasión musulmana había enterrado. Eulogio llegó a ser el maestro y rector de San Zoilo. La vida de los cristianos en aquel ambiente dominado por los musulmanes no era fácil y se convirtió en un peligro constante. Eulogio enseñaba que para ser mártir, como para ser monje, hay que tener una vocación especial y esta gracia solo se concede a quienes desde el principio fueron elegidos para ello. Sin embargo, no logró impedir que algunos insultaran públicamente a Mahoma y los musulmanes reaccionaron con la fuerza y la persecución sangrienta. A pesar de su prudente actitud de mantener la calma cristiana en la convivencia con el Islam, Eulogio no censuró, sino que alabó sin reticencias a los mártires cristianos de Córdoba, lo que le llevó a la prisión. Desde allí escribió su memorial de los mártires y alentó a las cristianas Flora y María, encarceladas a causa de su fe y en peligro de apostatar por la dureza de la prisión, para que permanecieran fieles en la confesión de Jesucristo. Con la llegada al trono de Mohamed I en el año 852 se recrudeció la persecución. Ordenó demoler las iglesias y los monasterios y perseguir hasta la muerte a los hijos de padre musulmán y madre cristiana o viceversa. Eulogio estaba en el punto de mira de las fuerzas musulmanas dominantes. Sus ataques al Islam eran continuos y directos y siguió predicando públicamente e instigando a los cristianos para que denunciasen públicamente a Mahoma y confesaran a Cristo. Tuvo que pasar 10 años huyendo y escondiéndose. A pesar de todo, Eulogio no volvió a ser arrestado hasta el año 859, cuando ayudó a ocultarse a la joven Lucrecia. Para Eulogio, de enorme prestigio en la sociedad cordobesa, se adoptaron medidas disuasorias que no hubieran dado por la apostasía de Eulogio, pero fueron vanas todas las tentativas, halagos y promesas. Eulogio defendió ardientemente su fe cristiana y fue sentenciado a la decapitación. Este fue el hermosísimo combate del maestro Eulogio, este es su glorioso fin, este es su admirable tránsito. Eran las 3 de la tarde del sábado 11 de marzo del año 859, dejó escrito Paulo Álvaro en su biografía titulada Vida del Divino Eulogio. En diciembre del año 883, Alfonso III el Magno obtuvo del emir Mohamed I sus reliquias y las de Santa Leocricia. Se veneran en la Cámara Santa de la Catedral de Oviedo. Durante mucho tiempo se celebró su memoria el mismo día 11 de marzo, pero el actual calendario romano lo ha trasladado al día 9 de enero. 9 de enero, fiesta de San Eulogio de Córdoba, presbítero, mártir mozárabe. Hasta aquí nuestro tiempo en el espejo. Pueden ampliar esta y otras noticias en nuestra web. Deseamos a todos los oyentes un feliz fin de semana y recuerden que el domingo nos escuchamos a las 9:45 en Iglesia Noticia. Les dejamos ahora con Mediodía Cope con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.